Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal para la mejora continua de su restaurante. Soy Giovanni Guerrero y hoy vamos a hablar de un tema muy importante: consejos básicos para el diseño del menú. Hablando específicamente del diseño del menú, este es un tema muy amplio en el cual implica varios aspectos, pero antes de profundizar de lleno en el tema, quiero hacer una pausa. De pronto obviamos que todas las personas ya manejan el lenguaje de negocios y puede ser que tú no estés tan familiarizado con estos conceptos. Por eso en este video vamos a tomar conceptos básicos con los que vamos a estar hablando durante esta serie de videos en la que vamos a hablar del diseño del menú. Vamos a hablar de conceptos como costo, precio, utilidad bruta, utilidad neta, costos financieros, valor, entre otros temas que deben de ser básicos, que debes dominar, que debes comprender perfectamente a la hora de que hablemos de negocios, en este caso negocios gastronómicos, y son temas o conceptos que vas a ligar directamente al diseño de tu menú o a la reingeniería del menú. Recordemos que en estos momentos hay muchas estrategias que van enfocadas a rediseñar el menú, hacer una carta más compacta que nos permita trabajar de una mejor forma. Empecemos por el concepto de costo. ¿Qué es costo? Es todo aquello que invertimos para la elaboración de un bien o servicio. Los libros de texto nos dicen que todo aquello que invertimos en materia prima para elaborar un bien o un servicio es costo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a pensar que tú vendes una empanada, entonces compras masa, compras harina o compras azúcar, compras el relleno, compras la carne. Todos esos elementos, ¿sí?, en ti generan costo. Vamos a pensar que tú en ese costo invertiste 10 pesos. Ese es tu elemento de costo específicamente. Ahora, el siguiente concepto es precio. Ojo, tiende a haber una confusión de pronto entre costo y precio, sobre todo en el tema de el lenguaje. Entonces la idea es identificarlo. Precio es todo aquello que tú le pides o el valor monetario que tú le pides a tu cliente que pague por consumir ese producto, es decir, lo que tú le cobras por consumir ese bien o servicio que tú produces. Retomando el tema de la empanada, ¿sí?, pensemos en que tú estableces un precio de venta de 30 pesos. Hay diferencia entre el costo y el precio, ¿ok? Este costo de 10 pesos, el producto me costó elaborarlo a 10 pesos, yo lo vendo en 30 pesos, ¿ok? Y de ahí se desprende el tercer concepto, ¿ok?, que es la utilidad bruta. Pero antes de entrar a la utilidad bruta, ¿sí?, quiero hablar de esta brecha específicamente hablando. Esta brecha es lo que consideramos nosotros el valor, ¿ok? Valor. ¿Qué es el valor? El valor es un tema un poco subjetivo, es un tema de percepción. Es la cantidad que está dispuesta a pagar un consumidor por el bien o servicio que produces, ¿sí? Entonces, esto es una brecha de una manera subjetiva y va a ir muy de la mano en cuanto logres enganchar tu producto con el consumidor. Vamos a poner el ejemplo, vamos a retomar el ejemplo de la empanada. Si tú tienes un cliente que es amante de las empanadas, es un consumidor muy frecuente de empanadas, él está muy contento con la calidad que tú le das, el sabor, la consistencia, entonces no tiene ningún problema en pagar 30 pesos porque el valor que él le da es acorde. Inclusive, le gusta tanto tu producto que pudieras aumentarlo a 40, 45 o 50 pesos y él seguiría pagando ese precio. ¿Por qué? Porque el valor que percibe del producto que tú le das, en este caso una empanada, el sabor de la empanada, la consistencia, la forma, le da ese valor de 30, 40, 50 pesos. Él está contento porque piensa que lo que recibe va acorde a lo que paga. Pero tenemos que tener cuidado porque hay una línea muy delgada hablando de la subjetividad. ¿Qué pasa si de 50 la subes a 51? Puede ser en algún momento que el cliente empiece a cambiar su percepción. Empieza a pensar que, ok, tu producto es bueno,
pero ya no es tan bueno como para empezar a pagar más dinero por él. Ojo, no estoy diciendo que tengas que subir tus precios al máximo o estirar esa liga. Los productos tienen un precio porque primeramente tú estableces un precio en base a lo que tú quieres ganar, y tú le estableces el valor. Pero el cliente es el que termina de darle esa importancia y es el que va a decidir consumir al final tu producto. Entonces, si el cliente de pronto siente que ya está pagando de más, hablando de 51 pesos, por ejemplo, si él piensa que ya está pagando de más en relación, esto va a bajar y es más difícil que puedas vender. El valor percibido que él tiene de ese producto puede bajar. Ahora, no solo puede bajar el valor porque tú subas el precio. Si de pronto tú bajas calidad para que esto no te cueste 10, sino te cueste 7 pesos, ¿sí? ¿Qué hiciste? Sustituiste ingredientes de cierta calidad por unos de más baja, o le quitaste más cantidad de relleno, o le hiciste más pequeña. Lógico, esta percepción de valor cambia y entonces tienes menos probabilidades de que puedas vender ese producto, y ese consumidor que estaba muy contento contigo, pagándote el precio que tú habías puesto, pues empezará a estar valorando menos y quizás voltee a ver otras opciones. Por eso es bien importante entender la relación del valor, y que gran parte del tiempo, o gran parte de las ocasiones, más bien dicho, el valor va muy de la mano de la calidad de los productos que tú vendes o que tú elaboras. Entonces, retomemos el tercer concepto. Ya vimos el costo, el precio y el valor. Y ahora vamos a utilidad bruta. Utilidad bruta es simplemente el cálculo, lo obtenemos calculando, restando el precio menos el costo. En este caso, si hablamos de que tenemos un precio de 30 pesos y nos cuesta 10 pesos producir esa empanada, mi utilidad bruta será de 20 pesos. Utilidad bruta, ¿por qué se llama bruta? Bueno, porque es lo que en la resta simple obtengo, pero no es toda mi ganancia, no es toda la utilidad. Hay una serie de costos financieros adicionales, unos costos que no estás contemplando acá y que tenemos que contemplar o considerar para poder llegar a un dato final. Identificados los primeros conceptos respecto a nuestro diseño de menú. Hacemos una pequeña recapitulación. Hablamos de costo, hablamos de precio, hablamos de valor y hablamos de utilidad bruta. Ahora vamos a hablar de la utilidad neta. ¿Qué es la utilidad neta? Es la utilidad que me queda después de restar mi costo y una serie de costos adicionales para llegar al número final, la cantidad de dinero que ya gané o perdí después de la venta de mi bien o servicio. ¿Cómo determinamos la utilidad neta? Aquí tenemos una gráfica. Tenemos nuestra utilidad bruta, que para términos de ejercicio, dijimos que eran 20 pesos, ¿no? En el tema de la empanada. Pero tengo estos costos que son importantes identificar y que son necesarios. Costos operativos. El primer costo operativo. ¿Qué es un costo operativo? Bueno, muy simple, son todos aquellos costos en los que incurre mi negocio para poder operar, ¿sí? Para yo poder preparar la empanada tengo que tener una serie de elementos adicionales que me permitan operar. Llámese un local, un espacio, equipamiento, hornos, sartenes, implementos, mano de obra, etcétera, ¿no? Una serie de elementos que me permiten generar mi operación. Entonces, en ese sentido, tengo que identificar cuánto me cuesta operar, por eso le llamo costos operativos. Tenemos costos financieros, como el siguiente rubro. Si yo le pido dinero al banco o tengo un inversionista, un socio, probablemente me cobrará algún interés o alguna cuota por trabajar o por operar ese dinero. Entonces, esos intereses o esas cuotas o esos rendimientos que yo tengo que otorgar a inversionistas o bancos, ¿sí?, son costos financieros. También ahí incluimos comisiones bancarias y otro tipo de elementos que me permiten trabajar ahí específicamente. Y por último, costos tributarios. Los costos tributarios, cuando hablamos de costos tributarios, hablamos específicamente de los impuestos. Los impuestos que regulan cada país. Pueden haber una gran variedad de impuestos, IVA, ISR,
impuestos sobre nóminas, impuesto especial al consumo, etc. Entonces, eso también es un elemento que debo de considerar en mi costo. Entonces, cuando yo resto estos tres elementos, llego finalmente a la utilidad neta. Retomemos el ejemplo. Dijimos que tenemos una utilidad bruta de 20 pesos. Si yo le resto 5, 5 y 5, tendré una utilidad bruta una utilidad neta, de 5 pesos. Esto quiere decir que estos son los 5 pesos que ya quedan para que yo pueda disponer de ellos para reinversión o para tomarlos para alguna otra cosa que yo necesite. Pero de los 20 pesos que era la utilidad bruta, aguas. Y ese es un problema que normalmente en muchos restaurantes sucede. Piensan que su ganancia son los 20 pesos, ya tengo esos 20 pesos en la bolsa, ya me los puedo gastar, ya puedo disponer de ellos. No, hay que considerar todavía esta serie de costos que en este ejemplo son muy básicos, pero bueno, costos operativos puede haber muchos, administración, publicidad, etcétera, costos de administración, al igual que financieros. Si tengo un crédito muy fuerte, tengo un apalancamiento muy fuerte, ese costo puede ser muy fuerte. Aquí puede darse el caso que tengamos una pérdida, un número negativo, -1 o -2 pesos. Eso quiere decir que lo que estoy cobrando, los 30 pesos, menos la resta de todos mis costos, no me está permitiendo alcanzar o a cubrir todo el tema de mi operación de mi negocio. Entonces, es muy importante identificar esto a la hora de diseñar un menú. Para esto, obviamente, para poder obtener toda esta información, debemos apoyarnos de varias herramientas, sistemas, contadores, asesores, que nos permitan poder tener estos datos e identificarlo. También, desde luego, el equipo operativo, la gente de cocina, el chef ejecutivo, que nos permite hacer un costeo del platillo, ¿sí? Y que nos dé una cantidad más acertada, más próxima, para poder obtener una utilidad neta. Ubicados los principales conceptos básicos que vamos a ocupar a la hora de hablar del diseño del menú. Vamos poco a poco entrando en materia, pero antes de ya desarrollar el tema, primero quiero ver o entender que entiendas tú la definición de menú. ¿Qué significa menú? Menú es un vocablo que viene de la palabra latina minutus, que significa pequeño, ¿sí? Un mensaje pequeño. Para efectos de nuestra definición o la definición que vamos a ocupar en este momento, hablamos de que el menú es la oferta de platillos y bebidas que tenemos en un establecimiento de comida, en este caso tu establecimiento. Esa oferta, ¿sí? El menú tiene una función muy específica, muy importante, es fungir como el eslabón de comunicación entre tu negocio y tu cliente. Entre tu negocio y tu cliente está un mesero, pero no tienes una vitrina, digamos, un aparador donde puedas exhibir tus productos o donde puedas comunicar de una manera precisa qué es lo que tú ofreces, cuáles son los bienes o servicios que tú ofreces. En el tema del restaurante hablamos del menú, entonces el menú es muy importante que tenga un diseño adecuado para poder transmitir el mensaje de lo que vendo. El menú es como mi aparador, ¿sí? Es la manera en la que yo comunico la oferta. Entonces, es muy común también que se use el término carta. El término carta en el restaurante viene del latín cartus, que es una descripción específica de un mensaje corto, donde podemos ya tener alguna descripción más precisa y más específica. Ahora, dentro del restaurante vamos a tener dos tipos de menú, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Hay dos tipos específicos, uno que es el menú sintético y otro el menú desarrollado. El menú sintético es aquel que le presentamos al cliente, el que mostramos a la hora de que se sienta a la mesa. Este menú manifiesta el producto en sí que vendemos y una descripción breve de lo que le ofrecemos. Vamos a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, si en tu negocio sirves un plato que se llama arrachera, abajo tienes una descripción breve. Por ejemplo, jugosa carne de tal categoría acompañada de guacamole y totopos. Ese es un ejemplo de menú sintético. Se entiende, o el cliente sobreentiende que cuando llegue a la mesa
pues tú le vas a proveer salsa, tortillas, limones, salsa mexicana, etcétera. Pero eso no lo describes en el menú, porque la descripción sería una descripción muy larga y eso pues podría generar incomodidad en el cliente o hacer que lea conceptos que son realmente innecesarios. Entonces, hay elementos en el menú sintético que son sobreentendidos a la hora de que tú vas a proporcionar tortillas, salsas, galletas, etcétera. No es necesario describirlas en este menú. El segundo tipo de menú que tenemos es el menú desarrollado, específicamente. Aquí sí vamos a entrar o vamos a detallar específicamente, pero este menú no es para el cliente. Este menú es para el personal operativo, específicamente. Es decir, ahí sí vas a ser lo suficientemente preciso para que tu personal de cocina y de servicio entienda cómo va un producto o cómo debe de servir un producto. Retomemos el ejemplo de la arrachera. En tu menú desarrollado que tendrás en tu área operativa, ahí sí pondrás arrachera de tantos gramos servido con tantos gramos de guacamole en este tipo de plato, acompañado de una orden de tortillas, una orden de galletas, una orden de pan, un pequeño empaque de mantequilla, cubiertos, etc. Ahí sí vas a desarrollar específicamente todas las cosas que lleva a servir a ese platillo al comensal. Pero repito, el menú desarrollado no es para el cliente, es para personal operativo. Ahora, el menú desarrollado, aparte de que le explica a tu personal cómo servir el alimento, tiene tres funciones fundamentales. La primera, definir cómo se va a presentar el platillo al cliente, como ya lo mencionamos. La segunda, saber exactamente cuáles son los elementos que debo de comprar para tener en el inventario. Y la tercera, ser la base sobre la que podamos costear el platillo. Esos tres elementos son los elementos que buscamos integrar dentro del concepto del menú desarrollado. Finalmente, hoy quiero terminar diciéndote los elementos fundamentales que debes de considerar para hablar ya de diseño de menú. Ya vimos conceptos básicos. En el próximo video ya empezaremos a entrar en materia concreta de los elementos para diseñar un menú, pero quiero que hoy te quedes con esto, que consideres esto. Un menú define muchas cosas específicas de tu negocio. Muchos temas fundamentales para la construcción y desarrollo de tu negocio están basados en el menú. Por ejemplo, el estilo y el concepto. Tu concepto y tu estilo de tu restaurante o de tu negocio gastronómico está alineado específicamente con el menú. Si vendo mariscos, soy una marisquería. Si vendo carnes, soy un restaurante de cortes y carnes. Si vendo pizzas y comida italiana, soy un restaurante italiano. Va muy de la mano, entonces define el estilo y concepto. Segunda cosa importante a la hora de considerar, a la hora de pensar en el menú, es la cantidad de equipo que necesito para preparar esos alimentos. Si yo estoy considerando un estilo de menú, tengo que pensar en qué equipos son necesarios para poder preparar ese platillo. Falta lo mismo, si me dedico, quiero alinear mi menú a vender pizzas, necesito un horno o una parrilla si vendo carnes, etc. Tercer punto importante, cómo distribuir tu área operativa. Eso también va en función del menú. Si en tu menú tienes cocina fría, cocina caliente, área de plancha, parrilla, postres, todo eso va a influir en la distribución de tus elementos de cocina. Y finalmente, lo más importante, el personal que tú necesitas para poder preparar esos platillos. Esas capacidades que tú necesitas en la gente es lo que tú tienes de ver a la hora, debes de buscar a la hora que tú diseñas un menú, que tienes un menú, un concepto integrado, debes de buscar al personal. Si vuelta a lo mismo, si tú haces pizzas, necesitas una persona que tenga la habilidad para hacer pizzas. Si haces cortes a la parrilla, necesitas un parrillero. Si haces pasteles, necesitas un repostero o un pastelero. Entonces, estos son elementos muy importantes con los que quiero que empieces a alinear tu menú. Si ya tienes un menú, empieza a encontrar estas asociaciones y te van a poder ayudar a diseñar o tomar decisiones en el tema del menú. Pues bien, amigos, con esto terminamos de hablar el día de hoy de los conceptos básicos
para el desarrollo de tu menú. En el próximo video ya entraremos en materia específica, en conceptos más profundos para que te puedas ayudar a desarrollar tu menú. No olvides suscribirte al canal. Acuérdate que aquí estamos compartiendo contenido de valor para tu restaurante, para tu negocio, con conceptos que puedes aplicar para ayudarte. Sígueme en las redes sociales, aquí en el comentario fijado vas a encontrar mis redes sociales, y no olvides que si quieres hablar de algún tema en particular o hay algo que quieras que comentemos o de que platiquemos aquí en el canal, déjame tus comentarios para que yo pueda ayudarte y preparar material que te permita seguir creciendo tu negocio. Me despido, nos vemos en el próximo video para la mejora continua de tu restaurante.